Ayer estuvimos hablando del camino de los no judíos dentro del marco del judaísmo. Y dijimos que el pueblo de Israel, y más adelante el pueblo judío de la casa de Judá, fue escogido para ser el canal de bendición del Eterno para todas las naciones de la tierra. El judío constituye un sacerdote para las naciones. Un sacerdote es un mediador, uno que va delante del Eterno y presenta ofrendas a favor de otras personas. El sacerdote constituye un camino. Por lo tanto, el pueblo de Israel es el camino entre Dios y las naciones. Y también el camino entre las naciones y el Dios de Israel, que es el Dios de todo el mundo. Por lo tanto, para que las naciones puedan beneficiarse de las bendiciones de Dios, el Dios de Israel, tienen que acercarse a Israel. No hay otra forma. La salvación viene de los judíos y no es que vino de los judíos. Viene. Entonces, el plan del Eterno para Israel y las naciones es muy importante conocer. Hablamos de la parashá de la semana pasada, que el pueblo de Israel llegó a Elim, donde había unas cuantas fuentes de agua y unas cuantas palmeras. ¿Y cuántas fuentes de agua había? 12. ¿Y cuántas palmeras? 70. Muy bien. Las 12 fuentes de agua representan las 12 tribus de Israel. Y las 70 palmeras representan las 70 naciones. Y las 70 palmeras reciben la vida a través del agua que viene de las 12 fuentes. Para que las palmeras puedan dar fruto, tienen que estar conectadas con el agua que sale de las 12 fuentes, de las 12 tribus de Israel. Hablando así de forma alegórica, el Eterno nos reveló por ese pasaje el plan que hay entre el pueblo de Israel y las naciones. Que las palmeras, para dar fruto, tienen que chupar la bendición que viene de Israel. Para que Guatemala sea bendecida, necesita estar conectada con Israel, tanto física como espiritualmente. También hablamos de que en el plan de Dios, del Dios de Israel, hay lugar para judíos y para no judíos. En el sentido de que no hace falta una nueva religión para los no judíos. Y dijimos también que la formación del cristianismo, que se puede decir que se formó durante 300 años prácticamente, separándose de sus raíces, creando un sistema diferente al que habían instituido los shlichim, los apóstoles de Yeshua, para las naciones, porque una cosa es Israel y otra cosa son las naciones. Como la fe que el Eterno reveló, podemos decirlo así, o la fe de Abraham, que está en Israel, fue también transmitida a las naciones, específicamente después de la muerte y resurrección de Yeshua. El mensaje fue sacado del marco de Israel, el pueblo judío, porque Yeshua no fue a los gentiles. Él dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él se refería a los que él estaba sirviendo con sus palabras y con su poder sanador, que era el pueblo judío que vivía en la tierra de Israel en ese tiempo. Si él hubiera sido enviado a las tribus perdidas, hubiera tenido que salir pasando por Líbano, pasando por Éufrates, subir por el norte, porque ahí estaban las tribus en ese tiempo. Yeshua no salió de la tierra de Israel. Por lo tanto, en su vocabulario, cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues parece ser que está incluyendo las 12 tribus. No está hablando de las 10 tribus, porque si no, no hubiera podido servir a la casa de Judá.
Y principalmente su tarea cuando estaba aquí estaba sirviendo a la casa de Judá, los judíos que vivían en la tierra de Israel. Él estaba sirviendo al pueblo judío. Y por eso cuando él dice, yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí la casa de Israel, él ve a Israel como una unidad de 12 tribus, no de 10. La división de Israel en la historia entre la casa del norte y la casa del sur es una incursión dentro de Israel que, aunque podemos decir que Hashem estaba detrás por causas salvíficas, por causas de un plan tremendo para toda la historia humana, hay que reconocer que la división en Israel dañó mucho al pueblo. Cuando hubo dos casas, una al norte y otra al sur. Entonces, cuando el profeta Eliyahu, el profeta, vino, él lo primero que hizo para restaurar la fe en Israel que se estaba perdiendo, él construyó un altar con 12 piedras. No 10, ni 2. Es decir, él de una forma específica, espiritualmente, no aceptaba la división. Y sobre ese altar de 12 piedras cayó el fuego del cielo. Y si tú miras el trabajo de Eliyahu Hanabí, antes de su venida, la casa del norte y la casa del sur, la casa de Israel y la casa de Yehudá, estaban peleándose en guerra civil todo el tiempo. Hasta venir Eliyahu Hanabí. Después de Eliyahu, ya son muy amigos. El rey del norte y el rey del sur. O sea, el trabajo del profeta Eliyahu era unificar espiritualmente y políticamente de una forma, sin unirse en una sola nación, las dos naciones de Israel. Entonces, cuando Yeshua vino, él también, yo estoy seguro que no tenía la idea de las dos casas como una cosa permanente. Eso es una estrategia para llegar a todo el mundo. Y él se aprovechó de la apostasía de la casa del norte, enviándola, separándola de sí mismo. Dijo, ya no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios. En el profeta Oseas dice eso. Lo cual significa que esas semillas de la casa fueron perdidas y se murieron en tierra de los gentiles. Pero Hashem dice que la siembra que muere en la tierra dará fruto. Eso está. Entonces Hashem tenía un plan con eso. Ahora, nuestro maestro dice que él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí, en primer lugar, está pensando en los judíos. En los judíos. Lo vemos claramente en su ministerio. No predicó a las tribus perdidas. Predicó a la casa de Judá. Sin embargo, su espíritu, que fue dado a los shlichim, los apóstoles, y luego específicamente a Pablo, y le dio una misión específica. Pablo vio a Yeshua en el cielo. 2 veces por lo menos vemos en Hechos de los Apóstoles que Yeshua se le apareció y le dio la tarea de sacar el mensaje de la salvación del pueblo de Israel a las naciones, salir a los gentiles. Esa fue la misión de Pablo. Y eso vimos también ayer. Pablo fue el shaliach, el apóstol, el misionero de Yeshua, el enviado de Yeshua a las naciones. Y en ese sentido podemos decir que Yeshua sigue su ministerio de llegar a las 12 tribus de Israel, no solamente las 2 tribus o 3 del sur de la casa de Judá, de los judíos. Porque a través de Pablo salió el mensaje a las naciones donde estaban las tribus perdidas, la casa de Israel, las 10 tribus. Sin embargo, la casa de Israel no es pueblo de Hashem. Lo dice claramente el profeta. ¿Perdón? Las 10 tribus no es pueblo de Hashem. Eso dice claramente el profeta Oseas. Lo puedes leer en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Oseas.
Dice Hashem a la casa de Israel, no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Está escrito. Sí, lo a mí. Lo a mí, no pueblo. No mi pueblo. Se divorció, como el profeta tenía la tarea bien fuerte en la vida de casarse con una prostituta. Y esa prostituta representa las 10 tribus del norte, la casa de Israel. Y el profeta la divorció y el Hashem dice, así yo hice con la casa de Israel. No están dentro del pacto, ya perdieron el derecho a ser parte del pacto de Hashem. No son pueblo de Hashem, no son pueblo. No son pueblo de Hashem. Están perdidos. Son ovejas perdidas. El hijo pródigo estaba muerto. No estaba vivo. Lo había perdido el padre. Ahora, sabemos que Hashem es muy grande y sabe hacer las cosas. Y tiene un plan, un truco y una estrategia. Todo lo que quieras. Para recuperar las cosas perdidas. Y tú tienes que dar muchas gracias porque el mensaje de salvación ha llegado a tu vida. Tú eras basura, pero Hashem te sacó del basurero y te dio ropas de gala. Todos los días hay que dar gracias por la salvación. Es lo primero que hago cuando me levanto por la mañana. Gracias por la salvación. Hay unas oraciones en hebreo que dice, gracias porque has devuelto mi alma, etcétera, etcétera, cuando despiertas. Y después yo sigo dando gracias por la salvación. Gracias por Yeshua. Si no fuera por Yeshua, yo estaría todavía en la basura. Y tú también. Ahora, Pablo fue enviado a las naciones, a los gentiles, a los no pueblo. Y entre ellos hay semillas de la casa de Israel. El Padre Celestial está viendo su semilla perdida. Y Él sabe muy bien que si se muere la semilla va a dar fruto. Él lo ha creado así. Entonces, al llegar la salvación a los gentiles de alguna manera se conectan con Israel otra vez. O otra vez. Algunos otra vez, otros no otra vez. Por primera vez. Y yo te digo una cosa, yo creo que esto es un pensamiento del Espíritu de Hashem. Que si no fuera por la casa de Israel, los gentiles nunca tendrían salvación. Si no fuera por la apostasía de los infieles de la casa de Efraín del norte, los gentiles estarían en la basura eternamente y para siempre. Es decir, que el error de parte del pueblo del Dios de Israel ha causado bendición para el mundo. Nuestro Padre Celestial es tan inmensamente grande que puede utilizar cualquier circunstancia de maldición y negativa para bendecir. Él puede transformar cualquier maldición en bendición. Cualquier maldición. Lo dice la Escritura, lo dice la Torah. Hashem no quiso escuchar a Bil'am cuando quiso maldecir a Israel y transformó la maldición en bendición. Lo mismo ha hecho en tu vida. Y gracias a Hashem que Él tuvo ese plan. Y a través de esa semilla de la casa perdida, de la casa rebelde, de la casa divorciada, de la casa apóstata, Pablo viene y es enviado a ese pueblo, a las naciones donde están las semillas y ahí se han mezclado con todo el mundo.
Y si tú estudias un poquito de genealogía, te das cuenta que cuando pasan unas cuantas generaciones, hay una mezcla inmensa de mezclas de semillas que no se sabe quién es quién. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos padres tienes? Dos, ¿verdad? Una madre y un padre. ¿Cuántos abuelos biológicos tienes? Cuatro. ¿Cuántas generaciones son? Ok, ¿cuántos tatarabuelos tienes? 8. ¿Cuántas generaciones son? Depende de cómo se cuenta, 3 o 4, ¿no? Pongamos 4 generaciones. Tú, tus padres, tus abuelos y tatarabuelos. Son 4 generaciones. ¿Cuántos tatarabuelos tienes? A ver, 2, 4, 8, 16. 5 generaciones son 16 antepasados. 6 generaciones, ¿cuántos antepasados tienes? 32. 7 generaciones, 64. 8 generaciones, 128. Muy bien, ya va funcionando la calculadora. 128. ¿Cuántas, en la 9ª generación, cuántos antepasados tienes atrás? 256. Vamos a redondearlo a 250. 10 generaciones, ¿cuántos antepasados tienes atrás? 500 personas. Son 10 generaciones. ¿Cuántos años son 10 generaciones? 500. ¿Cuántos años tenías cuando tenías el primer hijo, la primera hija? Aquí, pongamos 20, 25 años, ¿va? Pongamos 25. 10 generaciones son 250 años. Ok, vamos a seguir. La 11ª generación atrás, ¿cuántos hay? 1000. 12 generaciones, 2000. 13 generaciones, 4000. 14 generaciones, 8000. 15 generaciones, 16000 antepasados. 16 generaciones, 32000 antepasados. 17 generaciones, 64.000 antepasados. 18 generaciones, 128.000 antepasados. 19 generaciones, 256.000 antepasados. 20 generaciones, 500.000 antepasados. ¿Cuántos viven aquí en Guatemala? Ok, cuenta unas cuantas generaciones atrás y ya tienes toda la población de Guatemala. ¿Cuántas generaciones, cuánto tiempo son 20 generaciones? 500 años. Entonces, 500.000 antepasados, tú tienes, si tú miras atrás 500 años, tú tenías 500.000 personas del mundo que eran tus antepasados. Y esos son 500 años. Y entonces, ¿cómo llegamos a Adán y Eva entonces? ¿Que eran 2? ¿O Noé y sus hijos, que eran 8? ¿Cómo puede cuadrar eso? Es que lo que pasa es que tus antepasados aparecen en muchos lugares del árbol genealógico. Él puede ser tatarabuelo por ahí, pero también el tío de ahí. ¿Entendéis? Que puede ser la misma persona, que también puede estar en diferentes lugares. De esa forma funciona la genealogía. Con lo cual, si volvemos atrás, hasta el año 722, antes de la era común, ya son 2700 años. ¿Cuántas generaciones han pasado desde entonces? Entonces, esas tribus de Israel, del norte, que se difundieron entre las naciones, ¿dónde están? Si se mezclaron entre las naciones. Es la plenitud entre los gentiles.
Es que son millones, millones y millones. Quizás todos los hombres del mundo y las mujeres del mundo tienen alguna conexión genética con las 10 tribus del norte. Es probable. Es que es la promesa del Eterno con Abraham. La promesa. Su descendencia, como la arena del mar. O sea que actualmente la China es el país más poblado del mundo. Pero para mí es Israel, que está en todo el mundo, más cantidad. Correcto. Ahora, si miramos la genética, si miramos a Israel como un pueblo de pacto, ojo al dato, Israel no es tan grande. Ahora, por lo tanto, no es fácil venir ahora a decir yo soy descendiente de tal tribu, yo soy de las tribus perdidas. Claro, todo el mundo puede decir eso, pero ¿quién tiene pruebas? Entonces, tengamos cuidado con esas enseñanzas. Ahora, 500 años atrás, muchos judíos se asimilaron, y son 20 generaciones, y son 500.000 antepasados tuyos. Si uno de ellos era judío, tú tienes de alguna forma, algunos genes judíos en tu sangre. Y yo creo que aquí en Guatemala todos tendrán eso. Los apellidos también me muestran mucho. Ahora, no podemos identificar al pueblo judío a través de los genes, porque el pueblo de Israel no es un pueblo de raza, es un pueblo de pacto. Lo que constituye el pueblo de Hashem es el pacto entre su pueblo y el Eterno. Es lo único que hace que un judío sea parte del pueblo de Hashem, es que sea parte de un pacto. El día cuando un judío salga del pacto, ya no es pueblo de Hashem. Solo una pregunta, disculpe que interrumpa, pero cuando fue a Israel fue al Museo del Templo y dicen que hay pruebas de que genéticamente sacaron saliva, fueron a diferentes partes del mundo para determinar quiénes eran de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué tal, por lo que usted está diciendo, qué tan cierto es eso? Porque dicen que ellos ya tienen a los levitas, y yo vi las fotos y todos los artículos. La tribu de Leví no ha perdido su identidad. La tribu de Leví estaba en Judá. Cuando se dividieron las dos casas, la mayor parte de los levitas se fueron al sur, porque ahí estaba el culto del templo. Y en el norte estaba el culto a los becerros de oro que había hecho Jeroboam. Ahora, los levitas han mantenido su identidad, por lo tanto, hoy en día hay muchos leví en Israel. Todos los que se llaman leví son de la familia de los levitas. Tenemos vecinos leví. Y ellos son... Ahora, mirando su genética y comparando con otros del mundo, ya se puede identificar a través de ellos cuáles son los demás. Porque hay una línea que se ha mantenido fiel a esa tradición, que ellos son levitas. Entonces, de esa forma se puede identificar a los levitas y a los sacerdotes también. Y hay muchos de la casa de David, muchos descendientes de David en el mundo. Judíos que son descendientes de la casa de David, de casa real. Rashi, otros muchos rabinos grandes de la historia de Israel, eran descendientes de David el rey. Y hoy en día hay un museo en Jerusalén que es el museo de la casa de David, que están investigando y juntando a las familias que son de la descendencia real de todo el mundo judío. La señora, que es una señora, que montó este museo, ella también es descendiente de David por los dos lados, de su padre y su madre, y ella ha hecho esta iniciativa para buscar la casa real. Y si tú ves en la profecía de Zacarías, te vas a dar cuenta que ahí se habla de la casa de David. Esto sí, para mí es una tremenda señal de los últimos tiempos, porque la casa de David se está identificando y buscando para identificarse como casa de David en Israel hoy en día, en Jerusalén. Y esto no pasó hace 20 años. Es decir,
ya hay una identificación de la casa de David, genéticamente, y también de judíos que se mantenían dentro del pacto de la circuncisión durante estos miles de años. Ahora, ella dijo, esta señora, no me acuerdo su nombre, que fuera entre los gentiles hay más descendientes de la casa de David que dentro de Israel, por la asimilación. Hoy en día, ¿cuántos chinos hay? Más de 1.000 millones. Son tantos que no se pueden contar, ¿no? ¿3.000 millones? Entonces, ¿cuántos chinos hubo en el tiempo del Segundo Templo? Hablamos con un rabino en Jerusalén y él hizo la comparación. ¿Cuántos chinos hay hoy? Si los judíos se hubieran escapado de todas las peleas y las persecuciones y las asimilaciones durante estos años, hubieran sido igual de cantidad como los chinos, o más, porque tenían la misma población en el tiempo del Segundo Templo. Una muestra de cómo ha sido reducido el número de la casa de Judá, del pueblo judío, durante los últimos 1000 años. Ahora, volviendo al tema, dijimos que Pablo fue enviado a los gentiles para llevar el mensaje de salvación, y eso entra dentro del plan que está revelado en el profeta Isaías, cuando dice: poca cosa te es restaurar las 12 tribus de Israel, yo te haré luz a las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y si tú ves en Hechos de los Apóstoles, te das cuenta que esa profecía es la luz que dirige el ministerio de Pablo. Y esa profecía no está dada a Pablo en primer lugar, sino a Yeshua. Yeshua recibió el mensaje profético de Isaías, que poca cosa te es, mi siervo, dice el Eterno, a Yeshua, que tú restaures las 12 tribus de Israel. Yo te haré también luz para las naciones, para que mi salvación llegue a los confines de la tierra. Ese es el ministerio de Yeshua. Pero Yeshua no terminó su ministerio cuando subió al cielo. Estuvo 3 años aquí trabajando con la casa de Judá, pero cuando Hashem le levantó y lo puso sobre el trono en el cielo, y le hizo Mesías y Señor, y le dio el nombre sobre todo nombre, él sigue trabajando a través de Pablo y su mensaje y los que son fieles a esa revelación que Yeshua dio a Pablo, de llevar la salvación a los gentiles. Y en eso está el ministerio de Yeshua, de restaurar, por un lado, las 12 tribus, y por otro lado, salvar a los gentiles. Sin embargo, la salvación que llega a los gentiles no convierte a los gentiles en casa de Israel. Voy a repetir eso porque hay mucha confusión en esto. La salvación que llega a los gentiles no convierte a los gentiles en casa de Israel. Y voy a decir otra cosa. Sin embargo, la casa de Israel perdida, de las 10 tribus perdidas, están entre los gentiles. O sea que no los convierten a ellos tampoco. Pero la salvación que llega a los gentiles no les convierte en casa de Israel. Mira, tenemos tantos prejuicios y es difícil la comunicación. Yo digo una cosa, mira, yo pienso una cosa. Y lo que yo pienso, yo intento decirlo. Y no siempre es lo mismo lo que yo pienso y lo que yo digo. Quizás te pasa lo mismo. Ahora, lo que yo digo te llega a los oídos y tú oyes mis palabras, pero quizás lo que tú entiendes de las palabras mías no es lo mismo que yo quería decir. Entonces, quizás tú me entiendes de una forma diferente a la que yo quería decir. Además, si tú piensas que tú ya sabes el tema, ya lo tienes todo listo y no escuchas. Y así mucha gente lee la Biblia también. Y llegan a Colosenses 1:20
1.20, 1.23. Dice que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, día de fiesta. ¿No dice Shabbat también? Ayer estaba revisando las cartas de Pablo en mi mente y digo, ¿dónde Pablo habló del Shabbat? Colosenses. Chiqui. Y muchos usan ese texto diciendo, mira aquí que Pablo dice que no hay que ni celebrar Shabbat, ni tener luna nueva, ni comer de esto de otra cosa. Pablo no dice eso. Pero son prejuicios. Cuando recibimos un mensaje ya tenemos la idea de lo que vamos a pensar de lo que estamos leyendo o escuchando. Que Hashem nos ayude a no tener prejuicios cuando nos acercamos a las enseñanzas de Él. ¿Qué dice Colosenses? ¿Es 1.23? ¿Alguien me busca, por favor? Es 16, 17. 2.16. Ajá, en cuanto a distinciones de Moadim, luna nueva o día, ¿no? Pues estas son cosas, esas cosas son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Ok. ¿Qué dice el texto aquí? La interpretación del texto puede haber sido manipulada. O sea, podemos leer las escrituras de Pablo con anteojos. Tú dices aquí, ya tienes una mente prefijada de lo que está escrito aquí. Porque tú piensas que Pablo dice que lo del sábado, eso ya pasó a la historia. Porque es de los judíos y de la ley, y ya ahora estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y el pueblo de Israel ya pasó a la historia, trajo el Salvador al mundo, y ahora el Eterno está levantando un pueblo nuevo, el nuevo Israel, que ahora constituye el pueblo de Dios, y los gentiles ahora son el pueblo de Dios, los que creen en Jesucristo, que son los cristianos. Ellos ya son el nuevo pueblo de Israel, y por lo tanto el pueblo de Israel nuevo tiene un nuevo día de reposo, que es el domingo, y tenemos otras fiestas, y entonces no hay que hacer nada de lo que enseña la ley, que pertenece al pueblo judío, que ya es del Antiguo Testamento, que ya pasó a la historia. Entonces, cuando yo leo Pablo con esta teología, ¿qué voy a leer aquí? Que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida, bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, según esta traducción de las Américas. Ahora, yo estuve en Suecia enseñando estas cosas, y hubo un pastor evangélico sentado a mi lado, y después de haber hablado yo de las fiestas del Eterno, que son fiestas del Eterno, y fueron dadas a Israel, y luego fueron llamadas fiestas judías también, y que todos los que son del Eterno pueden celebrar sus fiestas. Si tú tienes a Hashem como tu padre, ¿cómo no vas a celebrar las fiestas que él tiene? Cosas de esas enseñaba allí. Y me viene el pastor y se sienta a mi lado, muy amable, y dice, mira, aquí dice Colosenses 2.16, que estas cosas no son importantes, que esas son cosas que hay que dejar. Digo, mira lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que nadie os juzgue por estas cosas. El texto no dice que no celebremos estas cosas. Dice que nadie nos juzgue en cuanto a estas cosas. Comida, bebida, día de fiesta, luna nueva o Shabbat, día de reposo. Él quería usar ese texto en contra de lo que yo había enseñado. Pero dice, mira lo que pone. Ni tú, ni nadie, ni fulano, ni mengano me puede juzgar si yo soy no judío y si yo guardo el Shabbat. Nadie me puede juzgar. Es lo que dice Pablo. Hay mucho más aquí, pero no quiero entrar. Solamente era un ejemplo de mostrar cómo nosotros tenemos prejuicios a la hora de acercarnos a ciertas enseñanzas. Y pido a Hashem en este momento que envíe su espíritu, que abra nuestras mentes y abra nuestros corazones para no tener prejuicios que impidan la luz de la revelación de la Torá aquí, en este lugar. Beshem Yeshua. Pablo fue enviado a los gentiles a enseñarles el judaísmo, a enseñarles el camino a la salvación, que es el camino del judío. El judío ha caminado sobre ese camino desde el principio.
Muchos judíos se han apartado del camino, pero muchos también han seguido el camino. Y llegarán, Baruch Hashem. Ese camino ha sido ahora presentado a los gentiles de una forma muy difícil, y nuestro Padre Celestial parece que le gusta enredar las cosas. Por un lado, las cosas son fáciles. Para ser salvo es fácil, si uno se humilla, que tampoco es fácil a veces. Arrepentirse de los pecados, tomar la decisión de ser obediente, arreglar su vida en lo que pueda y pedir perdón, recibir el perdón, recibir el sacrificio expiatorio de Yeshua por mis pecados, recibirle como mi Salvador, creer que el Eterno le mató por causa mía, que mis pecados estaban en su cuerpo cuando Él murió, y cuando Él murió por mí, en lugar mío, para que yo no tenga que morir por mis pecados y sufrir la muerte eterna. El Eterno le levantó de los muertos a los 3 días, conforme a las Escrituras. Y como no tenía propios pecados, Él era inocente, y Hashem le dio la vida eterna a Yeshua. El Eterno salvó a Yeshua. Yeshua necesitaba salvación de la muerte. Lo dice la carta a los hebreos, que durante sus días, con ruegos y gran clamores, clamaba al que le podía salvar de la muerte, y fue oído por causa de su temor reverente. Así que Yeshua necesitaba un Salvador. Yeshua necesitaba un Salvador. No podía salir de la muerte si no fuera por el Eterno en el cielo, que le levantó de los muertos al 3er día. Si yo creo que el Eterno levantó a Yeshua de los muertos y que Él está vivo hoy, y que Él murió por mí, yo soy salvo. No soy salvo, seré salvo. Hay que rectificar ahí. Porque hay muy poco testimonio en las Escrituras que diga que tú puedes decir ahora yo soy salvo. Cuidado con eso. Pero sí puedes decir yo estoy en el camino a la salvación, recibí la salvación. Pero decir que yo soy salvo significa que ya está todo bien. No está todo bien. Dice Pablo, tenéis que trabajar vuestra salvación, porque la puedes perder. La salvación es un camino, pero si tú te paras o te desvías, ya no estás en el camino. Y hay que seguir predicando el mensaje de salvación, y si tú dejas eso, que es una prioridad number one en la agenda del Todopoderoso, una prioridad de salvar a los perdidos, si pierdes eso, te desvías de lo que Hashem quiere. Si te fijas más en la barba de Aarón que el alma del que se está perdiendo ahí a tu lado, estás mal. Entonces, el mensaje a la salvación, el mensaje de salvación, el camino a la salvación es fácil. Un niño lo puede entender. Y los más inteligentes tienen un poco de problemas para entenderlo, porque es demasiado fácil para ellos. Ahora, por un lado las cosas son fáciles, pero por otro lado el Eterno ha enredado un montón de cosas que son tan difíciles. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Para que no pensemos que lo sabemos todo, que ya estamos listos, que ya tenemos el ticket y nos quedamos ahí durmiendo espiritualmente. Él quiere que nosotros indaguemos, que busquemos. ¿Por qué puso los diamantes dentro de las montañas? ¿Y el oro dónde está? Hay que buscar. Ahora, el mensaje de Israel y las naciones es un mensaje complicado. ¿Cuál es el camino? Yo experimenté una confusión tremenda cuando yo fui a Israel la primera vez, hace como 20 años quizás. Yo era
misionero, evangélico, pentecostal, yo ya lo sabía todo. Y de repente el Eterno me quita el velo que yo tenía sobre mis ojos. Yo pensaba que el pueblo judío tenía un velo, pero yo tenía un velón. Y cuanto más me acerqué al pueblo judío, me di cuenta que yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Fui a Israel y estaba muy confundido. Y digo, Señor, ¿dónde va el camino? Hay 1001 opiniones. Y en Jerusalén es así. Todo el mundo quiere ir a Jerusalén, todas las misiones del mundo quieren estar ahí, todas las religiones del mundo quieren estar ahí. Y Jerusalén es el ombligo del mundo, dice el profeta Ezequiel, lo cual significa que el que pueda tener a Jerusalén tendrá el dominio sobre el mundo. Por eso Roma quiere ir a Jerusalén, el Papa quiere ir a Jerusalén, el Vaticano tiene planes para establecerse en Jerusalén. Porque Roma, ¿qué es? Roma no se menciona en las Escrituras, pero Jerusalén, entonces la Iglesia Católica quiere estar en Jerusalén. Ahora los árabes quisieran ahí. Todo el mundo quiere estar ahí porque el que tiene a Jerusalén tiene el mundo entero. Yo fui a Jerusalén y ahí sentía todas estas ideas, estas presiones. ¿Y dónde está el camino, la luz en toda esta mezcla? Y fui al muro occidental del templo. Me llevé un papel y un lápiz o un bolígrafo y escribí, porque está escrito en las Escrituras que cualquier persona que vaya allí, sea de Israel o de las naciones, de los gentiles, que vaya a ese lugar a pedir algo del Dios de Israel, le va a ser concedido. Salomón lo estaba pidiendo cuando él construyó el templo. Y por la noche el Eterno se le reveló y dice, lo que tú pediste yo te he contestado, lo he concedido. Y los que no pueden ir ahí pueden girarse hacia Jerusalén. Y también está escrito, si uno que está lejos se voltea hasta este lugar donde tú tienes tu nombre, escucha tú desde el cielo de tu santa morada las oraciones. Y Hashem dice, yo voy a hacer lo que tú has dicho. Entonces hay una promesa específica para los que se conectan con el templo en Jerusalén, aunque sea del muro, que solamente es lo que queda del templo que hubo ahí. Y no hay que tener templo para orar hacia ese lugar como Daniel el profeta. ¿Te acuerdas, Daniel? Que abrió la ventana hacia Jerusalén, no había templo. Ahora, yo también puse un papelito ahí. ¿Y sabes lo que pedí? Para mí, ¿qué fue la prioridad número 1? Yo tenía por ahí 30. Yo pedí una sola cosa. Yo no pedí mucho dinero. No pedí la muerte de mis enemigos. No pedí prosperidad en la vida, según este mundo. ¿Sabes lo que pedí? Sabiduría. Padre, dame sabiduría para entender dónde va el camino en toda esta confusión que hay. Esa fue mi oración. Y desde entonces he intentado buscar entender el plan de Hashem en todo este proceso, porque las preguntas surgen. ¿Qué es lo que antes yo llamaba iglesia? ¿Qué es la iglesia del Mesías? ¿Qué es la congregación del Mesías? ¿Qué tiene que ver con el pueblo judío? ¿Qué es Israel? ¿Quién es judío? ¿Quién no es judío? ¿Qué plan tienen los gentiles dentro del propósito de Dios para el mundo? Todas estas preguntas, llevo 20 años con esto, intentando entender, y digo, no es fácil. Por eso yo digo, si tú piensas que tienes las ideas claras, muy bien para ti, pero yo te digo, no tengo todas las ideas claras. Empiezo a ver algo del propósito de Hashem. Y todo lo que yo experimento que es luz y revelación del plan de Hashem para Israel y las naciones, lo voy enseñando al mundo. Tengo 3.000 alumnos por internet que están recibiendo enseñanzas diarias.
en 4 idiomas. Pero yo no considero que yo tenga toda la revelación sobre eso. Pero cuando veo algo sí quiero transmitir eso, porque creo que es ayuda para los que me escuchan y los que caminan conmigo. Y una de las cosas que he visto en este tiempo es lo que estoy compartiendo con vosotros ahora. Que el cristianismo es una desviación del mensaje del Mesías y sus apóstoles, sus shlichim, sus emisarios. Es una desviación. El cristianismo es una mezcla de lo auténtico con paganismo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora, 1700 años después? Mi deseo es intentar de entender la enseñanza de Pablo tal como salió de su espíritu hacia nosotros, hacia el mundo. Y lo que hablamos ayer fue eso. Vimos que Pablo no enfoca el Shabbat como un mandamiento para los no judíos. Dice que nadie os juzgue, pero no está diciendo celebrar Shabbat. No dice eso. Y no es una prioridad en su enseñanza, porque lo menciona una vez, o como lo hemos visto ahora. El enfoque de Pablo no es que los no judíos o los gentiles se vuelvan judíos. Él no está diciendo a los de las naciones que se hagan judíos. No está diciendo eso. El propósito es que las naciones vivan su llamado como no judíos dentro del marco del contexto de Israel, dentro del marco del judaísmo universal, como hablamos anoche. Lo que pasó fue que se formó dentro de ese movimiento del judaísmo universal que fue liderado por Pablo. Lo llamaban en ese tiempo el camino. El camino. El camino. Que era la posibilidad de que los gentiles, a través de Yeshua, a través del Mesías resucitado, pudieran entrar y formar parte de alguna manera del reino de Israel espiritual en el mundo, sin convertirse en judíos. Y este es el problema bien fuerte y difícil. Vamos a suponer que la fracción que aparece en Hechos 15 al principio hubiera prosperado. Dijeron, todos los que creen en Yeshua y lo reconocen como su Mesías y Salvador, ellos tienen que circuncidarse. Y entonces cuando piensas en mujeres implica que haga una conversión con tevilá y con sacrificio en el templo para convertirse en judías también ellas. Es decir, los gentiles tienen que convertirse en judíos, entrar en el pacto de la circuncisión de la carne para obtener la salvación. Eso fue lo que dijeron. Si ellos hubieran ganado, entonces millones y millones de no judíos hubieran entrado a ser judíos. Y si ese hubiera sido el plan del Eterno, ¿por qué entonces hay 70 palmeras con frutos? Ayer dijimos que Él no quiere que las palmeras se conviertan en fuentes de agua, sino que vivan de las fuentes, pero que sigan siendo palmeras, que no se conviertan en judíos. Si estos millones de no judíos hubieran entrado, ¿qué hubiera pasado con los que habían nacido como judíos y eran fieles a la Torá? Eran fieles a la tradición de sus padres, porque no solamente es guardar la Torá, porque la Torá enseña, honra a tu padre y a tu madre. Lo que significa que si mis antepasados me enseñaron que yo tengo que hacer Netilat Yadayim 3 veces en la mano y 3 veces en la otra mano, yo no tengo que cambiar eso. Para honrar a mis padres, mis antepasados, yo sigo haciendo lo que ellos me enseñaron, yo no cambio. Si ellos me enseñaron que yo tengo que poner la mezuzá en la parte derecha a la entrada de la puerta, yo no la voy a poner a la izquierda.
Si mis antepasados me enseñaron que el tzitzit tiene que ser con 4 hilos doblados para hacer 8 y 5 nudos, ¿cómo voy a cambiar eso? Y si me dicen que tiene que ser de lana, ¿cómo voy a usar otro material? ¿Me voy a rebelar contra mis padres? No estoy cumpliendo la Torah. O sea, el judío piensa que cumplir Torah también es guardar las tradiciones, y lo vemos en la vida de Pablo. Dice, no he pecado ni contra la Torah, ni contra mi pueblo, ni contra las tradiciones de mis antepasados. Pablo no quebraba las tradiciones de sus antepasados, de los judíos. Y Yeshua tampoco. Si Yeshua hubiera quebrado la Torá o las tradiciones de sus antepasados, hubieran tenido material para juzgarle. Y no tenían. Tenían que buscar testigos falsos para condenarle a muerte. Entonces, si todos estos gentiles hubieran entrado, ellos tendrían que aprender todas las tradiciones del pueblo judío. Practicarlas. Vivir exactamente igual, porque dice la Torah, la misma ley es para el judío que para el converso. Se convierten en judíos. Y uno que no nació como judío, lo tiene difícil, porque eso es algo que se aprende de pequeño, de niños. Tú aprendes el Shema de pequeño, de memoria. No es ponerse un sombrero, eso no es ser judío. Yo te digo que Moshe no tenía ningún sombrero negro. Moshe Rabenu. Ni Yeshua tenía sombrero negro. Y eran más judíos que ninguno. No, de la judeidad no está en el aspecto físico. La judeidad está en el corazón y en la mente. El judío que quiere ser judío, dice, se esfuerza en el estudio de la Torah, se esfuerza en las oraciones, se esfuerza en los ayunos. Conozco judíos que ayunan 2 veces a la semana. Conozco judíos que estudian Torah 12 horas al día, en hebreo y arameo. Imagínate que un hombre se vista de piloto, sin serlo. Entra en un avión y tú estás en el avión. Él entra ahí donde está el lugar del piloto y se sienta ahí y va a volar el avión. Y nunca estudió para ser piloto. Y dicen, ahora cerramos las puertas, vamos a, por favor, abróchense los cinturones, que ahora vamos a despegar. Si tú supieras que él no fuera piloto, ¿qué harías? Yo busco la salida de emergencia rápidamente. Si alguien que no estudió hebreo, que no sabe el Mishnah, que no sabe Talmud, que no habla arameo, que no sabe lo que son Tosfot, dice que es rabino, ¿cómo le vas a decir rabino? ¿Cómo vas a volar con él? O entras en la sala de operaciones y hay uno que se viste de cirujano, pero nunca estudió, él es arquitecto. Pero le dio por ser cirujano. Se durmió como arquitecto y la mañana siguiente dice, yo soy cirujano. Y entra ahí y le dan un bisturí y tú estás ahí, tienes un apéndice ahí que te duele. ¿Qué harías tú si tú supieras que él no estudió para ser cirujano? Ser judío no es vestirse con peyot. No es ser judío. No es ser judío saber algo de hebreo. Ser judío es estudiar para ser sacerdote. Ser judío es dedicarse a los valores de la Torah, invisibles al ojo, pero son del alma.
la honestidad, no hablar mal de nadie. ¿Sabes que uno de los pecados más importantes dentro del judaísmo es la lashon hara? Hay enseñanzas que van tan lejos que dicen que no puedes decir que una persona sea ni buena ni mala si no está presente. No puedes hablar de otra persona. Y eso se llama lashon hara, aunque sea algo bueno. Porque Hashem le dijo a Labán, cuando él iba detrás de Jacob por la noche, que Jacob había escapado, Hashem le dice, Labán, no hables ni bien ni mal de Jacob. Cuidado. Hay rabinos que enseñan que incluso tú no puedes ni hablar bien de otra persona cuando no está presente. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero para entender un poco la importancia que el judaísmo da a cómo usamos nuestras lenguas hablando de otros, eso es ser judío. Saber dominar la lengua. Y si tú fijas bien en la carta de Jacob, y si quieres llamarlo Santiago, no te voy a matar por eso. Capítulo 2, cuando habla de la lengua, eso es puro judaísmo. ¿Quieres ser judío? Aprende a dominar tu lengua. Por ejemplo, por eso los rabinos hablan poco. Sabes que uno quería comprarse un loro, un judío, y entró en la tienda y dije, ¿tienes loro? Yo quiero un loro que sepa la Mishnah de memoria. Porque entonces tengo el loro en la casa y me repite las palabras de la Mishnah, entonces fantástico. Sí, tenemos uno aquí, ¿cuánto vale? Pues como 10,000 quetzales. Ok, pero dice el que vende, tenemos otro que sabe la Mishnah y la Gemara, las dos cosas. Ah, qué bueno, entonces tengo la Gemara también, entonces la puedo usar todos los días con el loro. Bien, ¿cuánto vale? Vale 20,000 quetzales. ¿Y ese que está ahí? ¿Cuánto vale? Ese vale 50,000 quetzales. ¿Y qué sabe? Pues él no habla. ¿Cómo que no habla? ¿Y cuesta 50,000 quetzales? Sí, él es el más grande porque no habla. ¿Por qué? No, y los demás le dicen rebe. Es el más grande, ni bien ni mal. Los que saben mantener sus palabras se hacen más grandes. Por eso tú ves en los escritos de los padres, en el Pirkei Avot, por ejemplo, palabras escuetas con mucha sabiduría. Los dichos de Salomón, todos los proverbios de Salomón son cortos, pero llenos de jugo. Eso es judaísmo. Ser fiel, honrar a las personas, ser fiel en la familia, cumplir los valores y cumplir los mandamientos, no solamente por tener que cumplirlos para salir de la obligación, sino por amor a Hashem. El judío trabaja muchísimo con esa área, de hacer las cosas por amor al Eterno, no solo por hacerlas. Se está rectificando todos los días. Quiere una conducta santa, no quiere que nadie pueda buscar y encontrar errores en su carácter. Ese es el judaísmo de Hashem. Y las cosas exteriores pueden dar testimonio de lo que hay dentro, pero si no está lo de dentro, es un Hilul Hashem, que significa profanación de Hashem, uno que aparenta y no es. Entonces, tengamos cuidado con esa parte y empecemos por dentro, trabajando nuestro carácter para que sea igual al carácter de Yeshua Mashiach, que esa es la meta de Hashem en nuestras vidas. ¿Por qué no está escrito en los evangelios, si queremos hablar con esas palabras,
¿Por qué no se dice cuál era el color del pelo de Yeshua? ¿Por qué no dice cuál era el color de sus ojos? ¿Por qué no dice qué estatura tenía? ¿Por qué no dice qué tono de voz tenía? ¿Por qué no dice si tenía barba o no, tenía un nudo aquí, o pelles aquí o allá, o qué? No dice nada del aspecto físico de él. Más bien en Isaías 50 dice, cuando le miramos no era agradable, y quiere que posiblemente habla de la muerte, que en el momento de la muerte. ¿Por qué lo que Hashem revela al mundo no se fija en lo exterior de Yeshua? Porque no es lo importante para Hashem. No estoy diciendo que no sea importante el exterior nuestro, claro que sí es importante, pero hay que poner las cosas en su orden correcto. Por eso está escrito y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esos son los ingredientes más importantes del carácter de Mashiach Yeshua, que es el carácter que el Eterno quiere formar y forjar en su pueblo Israel y en las naciones, por supuesto. Lleno de gracia y verdad. Primero gracia y después verdad. Eso es lo que Hashem quiere ver en cada uno de nosotros, llenos de gracia y de verdad. Y Él trabaja día y noche y envía a sus ángeles para forjar ese carácter en nosotros. ¿Sabes por qué Hashem dio la Torá a Israel? Para que los judíos fueran llenos de gracia y verdad. Que tuvieran la imagen del carácter de Yeshua, que es el prototipo del ser humano. Es el propósito de Hashem, con el trato de Israel y con el trato de las naciones. ¿Por qué Job tenía que sufrir tanto? Encontré la respuesta en el libro de Job, capítulo 33. Job 33. Si quieres decirlo en hebreo es Job. Job 33. Vamos a leer desde el principio. Aquí es el amigo de Job, que después de los tres amigos que no eran muy acertados en su apreciación de la situación espiritual y física de Job, ellos no hablaban correctamente. Ellos dijeron que es porque a causa de tus pecados que tienes que sufrir tanto, y arrepiéntete y te va a ir bien, todas esas cosas que ellos decían. Ahora viene uno que es el joven, y él estaba esperando porque los otros eran ancianos, y él los respetaba más. Uno de los tres era Elifaz de Temán, que era el hijo primogénito de Esaú. Entonces ya sabes en qué tiempo estaba. Entonces, el cuarto amigo, digamos, el joven, él ha estado esperando hasta el capítulo 33 para hablar con Job. Y este joven está lleno del espíritu de Hashem. Y el espíritu del Eterno está usando a este joven para hablar con Job. Y le está corrigiendo a este Job. Job era el hombre más justo de los gentiles en ese tiempo. Tan justo que el Eterno está dando testimonio ante Hasatán de su justicia. Pero Hasatán está buscando una forma de dañar a Job. Y Hashem le da permiso. Y Hasatán no puede hacer nada sin permiso de Hashem. Hasatán es un siervo del Eterno. Y el Eterno pone los límites donde Hasatán puede trabajar. Y entonces, el Eterno es el único que gobierna en los cielos y en la tierra. Y hay que dejar los pensamientos dualistas de que hay dos fuerzas, que uno se pelea contra la otra. Claro que sí, Hasatán está peleándose contra Hashem, pero él no puede contra él, y él tiene que someterse a las normas de Hashem. Y el Eterno es el que pone los límites para Hasatán. Y dice, hasta aquí puedes trabajar, pero nada más.
Y dice la palabra que Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, cuando Satán tiene acceso a una persona es porque hay desobediencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el problema de Job, por el cual el Eterno le permitió a Satán hacer tanto daño a este hombre? Perdió tanto dinero, perdió su salud, perdió sus hijos, todo lo que tenía. Y había sido tan justo que Hashem le dio testimonio ante el adversario de la justicia de Job. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Satán tuvo acceso a este hombre? El capítulo 33, para mí, da la respuesta. Hay mucho más, pero vamos a resumirlo aquí. Por tanto, Job, oye ahora mi discurso. Yo leo de la versión de las Américas. Y presta atención a todas mis palabras. Aquí ahora abro mi boca, en mi paladar habla mi lengua. Mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Contradíceme si puedes, colócate delante de mí, ponte en pie. He aquí, yo como tú pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. He aquí mi temor no te debe espantar, ni mi mano agravarse sobre ti. Claro, imagínate, Job está enfermo, está muy débil, tiene sueños de terror por la noche, los espíritus malignos le están atormentando, lleva meses pasando por una situación terrible, deseándose la muerte y todo eso, y ahí viene un joven con la fuerza del gallo del gallo. ¿Cómo dice? ¿Gallo de gallo? El gallo más gallo. Viene aquí, ¡buah! Te voy a hablar, Job. Entonces, no tengas miedo de mí, aunque yo te hable tan fuerte. Es lo que está diciendo. Pero tengo que hablar porque el Espíritu de Hashem está en mí. Y escúchame, pero no tengas miedo, porque ahora voy a hablar fuerte. Entonces, te voy a dar de hombre a hombre. Escúchanos ahora, Job, que te voy a hablar, de hombre a hombre. Ciertamente has hablado a oídos míos. Versículo 8. Y el sonido de tus palabras he oído. Yo oí lo que dijiste. Dijiste, yo soy limpio, sin transgresión. Soy inocente y en mí no hay culpa. He aquí, él busca pretextos contra mí. Job está acusando al Eterno. Me tiene por enemigo suyo. Es lo que dijo Job. Lo puedes leer en los capítulos anteriores. Y este joven lo oyó. Pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. He aquí, déjame decirte, ahora dice el joven, que no tienes razón en esto, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Dios habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Qué fuerte es eso. Y ahora va siguiendo diciendo, ¿cómo habla el Eterno? En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos. Entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Sheol, al reino de los muertos. El hombre es castigado también con dolor en su lecho, con enfermedad, y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si hay un ángel que sea su mediador, uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate. Que su carne se vuelva más tierna que en su juventud y que regrese a los días de su vigor juvenil. Entonces orará a Dios y Él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre,
Cantará él a los hombres y dirá: he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. He aquí Dios hace todo esto a menudo con los hombres, para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Pon atención, Job, escúchame, calla y déjame hablar. Si algo tienes que decir, respóndeme, habla, porque deseo justificarte. Si no, escúchame, calla y te enseñaré sabiduría. Mira, aquí hay llaves para el libro de Job. ¿Qué fue el problema de Job? Job estaba a punto de caer en el pecado del orgullo espiritual. Era tan justo que estaba a punto. Y por eso Satán tuvo acceso a él, para que se humillara. Para que se humillara. Porque Hashem sabe, si Job cae en el orgullo, lo pierdo. Y Hashem permitió toda esa pena, todo ese dolor, para salvar a Job de una actitud de su alma que era el orgullo, la soberbia. ¿Te das cuenta? Cómo Hashem está interesado en nuestro carácter. Y permitió toda esa... Se le perdieron 10 hijos. 7 varones y 3 hembras. Cuando Job se humilló, Hashem le restauró. Y le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Tanto de bienes materiales como de vida, los años de vida que tuvo después, era el doble de lo que había vivido hasta entonces, y tuvo 10 hijos más, lo cual me enseña que los primeros hijos no se perdieron. Tuvo el doble de todo. Aunque murieron por accidentes, no se perdieron eternamente. Job tuvo 20 hijos en total. Estamos hablando de lo que es interesante para el Eterno. Forjar nuestro carácter. El interior, actitudes, pensamientos de otros, pensamientos de nosotros mismos. Ese es el verdadero judaísmo de Hashem. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de los demás? Empieza por dentro. Ahora, hay un lugar para los no judíos dentro de este judaísmo universal. Lo que dijimos antes, no tiene que convertirse en judíos, pero tiene que aprender las maneras de los judíos, que en primer lugar tiene que ver con la forma de ser interior, la moral, la ética, cómo manejas el dinero. Todo eso es lo que Israel exporta, es la luz para las naciones, el camino de la justicia y la santidad. Y luego hay un montón de tinglados también que son bonitos, cosas de la tradición, de cosas que se hacen, cosas que se comen, cosas que se visten, cosas que embellecen el ambiente. Y canciones, todas estas cosas son bonitas. Pero eso no es lo principal. Si pensamos que eso es judaísmo, estamos muy equivocados. Yo estoy más interesado en tu alma que en tu cuerpo. Hashem también. Él estaba lleno de gracia y verdad. Eso fue lo que vieron los discípulos de Yeshua. Y Pablo dice, si conocimos a Yeshua según la carne, ya no lo conocemos así. Bien, amados, vamos a tener una pausa, vamos a orar un poquito aquí. Hay cosas que se han levantado en nuestras almas. Yo sé que palabras que yo digo cortan. Yo sé. Y para eso yo he venido. Así llevo 42 años estudiando las Escrituras para poder usarlas como un bisturí. Al principio yo cortaba. ¿Sabes que hay una diferencia entre un carnicero y un cirujano?
yo empecé de carnicero espiritual. Yo, todo lo que veía, toda carne que yo veía, ¡pa, pa, 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 pa! Y el Eterno empezó a hacer lo mismo conmigo, porque con la medida que yo mido, a mí también se me mide. Pasé por unas cuantas experiencias jobíticas de Job. Cuando yo tenía 33 años, yo morí. Tenía una congregación en Toledo, bien bonita, mesiánica, y Hashem me la quitó toda. Yo estaba destrozado, yo estaba totalmente deshecho, llorando en el suelo en nuestra alcoba y casi perdiendo las ganas de seguir. Y se presenta Yeshua en la habitación y secó mis lágrimas y dice: no llores, yo hice esto. Yo te quité esta congregación porque no tenía fundamento correcto. Ahí tuve que empezar de nuevo. Sentarme en el banquillo y no pretender volar el avión cuando yo había sido taxista. Mejor aprender a volar primero, antes de ser piloto. Me puso en el banquillo: siéntate, humíllate, escucha a los judíos y no pienses que tú sabes, porque no sabes. Yo morí a los 33 años. Me vino y me consoló. Y a partir de ahí, poco a poco, me iba quitando el machete. Porque yo era muy duro con la gente. Yo ahora me arrepiento mucho. Y creo que alguna vez me pasó. Esa fue una experiencia dolorosísima. Estaba en una reunión, estaba en Suecia y había un hombre, un hombre de Dios. Hashem le utilizó. Yo estaba sentado y escuchaba una predicación. Y él estaba hablando de personas que van cayendo al abismo, perdiendo sus almas para la eternidad. Y de repente yo miro mis manos y están llenas de sangre. En mis ojos espirituales vieron mis manos llenas de sangre. Y me asusté. ¿Qué pasa con mis manos que están llenas de sangre? Y yo le pregunté a Hashem: ¿qué pasa con mis manos? Y me dijo claramente: ¿tú te acuerdas cuando tú estabas estudiando en la universidad? La actitud que tenías contra tus amigos de la clase, porque ellos eran ateos y ellos eran muy pecadores, tú tenías una actitud muy crítica contra ellos. Te considerabas muy superior y te apartabas de ellos y los criticabas en tu corazón, no querías saber nada de ellos. Por esa actitud, su sangre está en tus manos. Por el trato, por la dureza de mi forma de tratar con la gente, yo puedo hacer que se pierdan. Y su sangre estaba en mis manos. Es decir, su muerte eterna, Hashem me la va a perder a mí por ser duro con ellos. Yo no estaba mostrando el carácter de Yeshua, lleno de gracia y de verdad, no solamente de verdad. La verdad puede matar, pero tienes que estar lleno de gracia y verdad. Y yo le pedí perdóname, envía a otras personas, a mis amigos, a tal de fulana, que yo despreciaba tanto, para que tengan otra oportunidad de ser salvos, porque yo no cumplí con mi tarea en esos años de estudios en la universidad. Hashem me ha ido mostrando que yo no puedo seguir usando el machete cuando predico, y a veces me paso. Y yo tengo mucho temor, porque voy a estar delante del trono un día y dar cuenta de cómo he enseñado. Y mi mayor temor es haber dañado a las almas para que se alejen de Hashem.